Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la figura de una leyenda argentina, Atahualpa Yupanqui. Un nombre que, vamos a ver que significa mucho más que solo folclore. Tenemos acá un montón de material interesante, ¿no? Entrevistas, artículos, fragmentos que nos compartieron y que pintan un retrato bastante complejo de Héctor Roberto Chavero, que era el hombre real, digamos, detrás del mito. Exacto. Y lo que se ve en todo este material es eso, una figura con muchas caras. Músico, por supuesto, pero también poeta, un pensador profundo y un viajero incansable. Para muchos es como la columna vertebral del folclore argentino, pero su obra parece que va más allá, ¿no? Como una invitación a mirar la tierra, el silencio, la condición humana de otra manera. Y nuestra idea hoy es justamente esa, tratar de desarmar un poco las claves de su pensamiento, de su música y de esa conexión tan fuerte, casi física, con el paisaje y con la gente. Todo mirado desde lo que nos dicen estas fuentes que tenemos. ¿Qué lo hacía tan especial a Yupanqui? Capaz una pista está en una frase suya sobre la amistad, que encontré por ahí en una entrevista. Decía, un amigo es uno mismo con otro cuero. Hay mucho para charlar ahí y en todo lo demás. Sin duda. Así que vamos a seguir ese hilo, ¿no? El de su vida, su obra, tal como lo presentan estos documentos. Desde sus raíces, esa mezcla que tenía, hasta que se hizo conocido en todo el mundo. Para entender cómo se fue armando esa voz tan única y que perdura tanto. Empecemos entonces por el principio, por cómo arrancó todo. Él no nació llamándose Atahualpa Yupanqui. Era Héctor Roberto Chavero, nacido el 31 de enero de 1908, allá en el Campo de la Cruz, cerquita de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Hijo de un empleado del ferrocarril con raíces quechuas y una madre con antepasados vascos. ¡Qué mezcla de entrada, eh! Ya eso parece clave, ¿verdad? Totalmente. Los textos que leímos lo marcan mucho, esa dualidad. Su papá, José Demetrio Chavero, a quien Yupanqui describía como un pobre con libros, trabajaba en el ferrocarril inglés, sí, pero además era un domador de caballos, excepcional. Y le enseñó a Atahualpa no solo a montar, sino algo más, más profundo, que Yupanqui recordaba como caer blando. Una metáfora fuerte, ¿no? Sobre cómo pararse frente a los golpes de la vida. Y además, le pasó el amor por los libros y una especie de rectitud, silenciosa, muy del hombre de campo. Y esa mezcla también se ve en cómo aprendió música. Aprendió violín con el cura del pueblo, el padre Rosáenz. Pero hay una anécdota graciosa en las fuentes. Parece que lo echaron. ¿Por qué? Por tocar folclore en vez de seguir el método clásico. Después sí, agarró la guitarra con Bautista Almirón. ¿Y cómo le influyó esa formación, digamos, más formal? Fue fundamental. Almirón le abrió la cabeza a un universo musical enorme. Le enseñó obras de compositores clásicos como Tárrega, Albéniz, incluso Bach y Schumann. Y para ir a esas clases, Yupanqui hacía, dicen, 16 kilómetros a caballo. Imagínate, esa dedicación ya de chico te habla de cómo era. Pero lo interesante es cómo esa formación clásica no es que tapó lo popular, sino que convivió, ¿viste? Y enriqueció su conexión con lo criollo. Es esa tensión, esa mezcla entre lo culto europeo y la raíz nuestra, lo que empieza a definir su camino. ¿Entiende? Es como si desde el vamos estuviera destinado a ser un puente entre esos mundos. Y en ese contexto, la Pampa, el paisaje de la Pampa, fue su primera gran maestra, digamos. Absolutamente. Él mismo lo cuenta en algunos relatos de una forma muy viva. La inmensidad de la pampa, los caballos, mencionaba esa creencia del campo de que el tobiano esconde una maña, la figura del gaucho, el ruidito de las espuelas, todo eso armó su mundo de chico. Hay una frase que él recordaba sobre la pampa que era tan grande que Dios tuvo que ponerle un horizonte. Esa sensación de inmensidad y también de soledad le marcó la sensibilidad, ¿no? Y el nombre artístico, Atahualpa Yupanqui, ¿cómo apareció? Los papeles dicen que fue una elección bastante temprana. Sí, parece que Atahualpa viene de un trabajo que hizo en la escuela sobre el último emperador inca. Años después le sumó Yupanqui. Y el significado que le dan, algo así como el que viene de tierras lejanas para contar algo, o has de contar, es casi una profecía, ¿no? Lo curioso es que él mismo contó en algunas entrevistas que al principio lo usó más por timidez,
como si fuera un escudo, ¿viste? Sin pensar que ese nombre se iba a convertir en su identidad y lo iba a llevar por todo el mundo. Hablemos ahora de esa conexión tan profunda con el paisaje que mencionabas. El material sugiere que no era solo un lugar donde inspirarse, sino casi, una maestra para él. Y parece que un viaje a Tucumán fue un antes y un después. Definitivamente. Las fuentes lo pintan como una revelación total. Cuando llegó al noroeste argentino, se encontró con un mundo completamente distinto a la llanura pampeana donde se crió. Descubrió otros ritmos, como la samba, otros instrumentos, el bombo legüero, el arpa india, y otro color, otra atmósfera, lo que él llamaba el subtrópico, ¿no? Refiriéndose a ese paisaje más cálido, húmedo, con montañas. ¿Y qué hay de esa imagen sobre el bombo que mencionan algunas fuentes? ¿Esa de la tierra cansada? Es una imagen súper poética que él recogió de la gente de allá. Le contaron que el sonido del bombo, ese sonido profundo, ¿viste? Shhh, que resuena, imita la respiración jadeante de la tierra cansada después de dar sus frutos. Y esa idea es central en su forma de ver las cosas. La música no se inventa de la nada, se traduce. Se traduce del paisaje, del sentir de la tierra y de su gente. Él se veía a sí mismo más como un canal, un traductor de esas voces viejas, ancestrales. Y para ser un buen traductor, claro, necesitaba escuchar con mucha atención. Y eso nos lleva a su idea del viaje. Él no era un turista. Para nada. Uno de los artículos lo cita diciendo, «El camino fue mi universidad». Pero era muy específico sobre cómo viajar. Criticaba la velocidad moderna, ¿viste? El avión, el ómnibus. Decía que eso no te deja conectar de verdad. Para él, el aprendizaje posta venía del viaje lento, mejor si era a caballo. Ese ritmo te permitía lo que él llamaba infinitas llegadas. Pararte a mirar una flor, charlar con un desconocido, sentir una piedra bajo los pies, vivir la hospitalidad simple de la gente humilde. Así recorrió kilómetros y kilómetros por Argentina, por Bolivia, absorbiendo saberes. Y en esos caminos, ¿qué aprendió sobre el gaucho? Porque parece que tenía una visión muy propia, ¿no? Sí, iba mucho más allá del cliché del poncho y las boleadoras. Para Yupanqui, ser gaucho era, antes que nada, una actitud, como un código de ética. Ser prudente, ser honesto, respetar la palabra, tener coraje pero sereno. Y algo muy importante que él siempre destacaba, saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar. Rescataba esa frase vieja del campo. Un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho. El gaucho entero, en su esencia, está unido a su caballo, a su entorno. Y su relación personal con los caballos era tremenda. Hay una anécdota hermosa sobre uno que se llamaba El Extraño. Sí, él mismo la contaba con mucha emoción. Decía que salía al patio de su casa, hacía como que tosía bajito y el caballo venía al toque a su lado. Y Yupanqui reflexionaba sobre eso, ¿no? Sobre ese lazo y decía, no hay peseta con qué pagar eso. Esa conexión íntima, esa comunicación sin palabras con el animal y por extensión con la naturaleza. Eso está metido en toda su obra. Se siente en el ritmo de sus milongas, en la hondura de sus zambas. Eso nos conecta directo con su música y su poesía. Si se veía como un traductor, ¿cómo entendía él para qué servía el canto popular? Tenía ideas muy claras y a veces bastante críticas. Rechazaba lo que llamaba la farra, ¿viste? La canción superficial, la que solo es para festejar pero no tiene nada detrás. Citaba a un filósofo español, García Morente, para decir que cantar es rezar 2 veces. Osera sugería que el canto de verdad tiene algo de espiritual, de profundo. Por eso, él creía que no había que gritarlo, sino decirlo con sentimiento, con respeto. La autenticidad era como su norte. ¿Y qué me decís de su famosa crítica a la polución del lenguaje? Suena muy de ahora ese tema. Y cómo se metían palabras o modismos de afuera sin pensar, ¿viste? Especialmente los que sentía que le quitaban el espíritu, la cadencia propia del habla latinoamericana. Insistía mucho en que escribir en gaucho no es escribir en guarango.
que requería manejar bien el idioma, de forma culta, pero combinándolo con un respeto profundo por la tierra y su gente. Era un purista, pero en el buen sentido, ¿no? Un defensor de la palabra justa y sentida. Y esta forma de pensar se ve clarito en sus obras. Podemos ver ejemplos concretos en las canciones que mencionan las fuentes. Claro que sí. Piedra Sola, por ejemplo, nace de una historia real. Una piedra que se cae de la montaña y al quedarse quieta abajo se vuelve útil, da sombra, sirve para descansar. Es una metáfora sobre la humildad, sobre encontrar valor en lo que parece caído. El payador perseguido es quizá su obra más grande en términos de contar su vida y su filosofía. Es un poema larguísimo, cantado, donde reflexiona sobre su vida, sus peleas, su mirada del mundo. Y canciones que todos conocemos como Camino del Indio, Luna Tucumana o Los ejes de mi carreta. De esta última hay una anécdota buenísima. Le escuchó cantar a un nene en Málaga y el pibe creía que era una canción popular española. Bueno, todas esas canciones muestran esa búsqueda de la esencia, esa conexión íntima entre el hombre, su laburo, su paisaje y su destino. Y en toda esa creación fue importantísima la figura de su compañera, Nenette Pepin Fitzpatrick, ¿no es así? Indispensable. Estuvieron juntos 48 años. Ella era pianista y compositora también, y colaboró mano a mano con él en la composición de muchas de sus canciones más famosas. Firmaba con un seudónimo de hombre, Pablo del Cerro, quizás para evitar los prejuicios de la época o simplemente por ser discretos. Fue una unión creativa silenciosa, pero súper fructífera. Los documentos que tenemos lo marcan como algo clave en su producción artística. Ahora, el camino de Yupanqui no fue precisamente un lecho de rosas. El material que analizamos habla de persecución política, de exilio. Así es. Su vida estuvo muy marcada por la política argentina, que siempre fue compleja. Desde joven se metió, participó en un levantamiento radical de Irigoyen en 1932 y eso le costó su primer exilio en Uruguay y Brasil. Y más tarde, su afiliación al Partido Comunista Argentino le trajo problemas serios durante el primer gobierno de Perón. ¿Qué detalles específicos mencionan las fuentes sobre esa época? Hablan de censura en las radios, de prohibición de sus canciones y de que lo metieron preso varias veces. El propio Yupanqui contó en entrevistas que lo detuvieron muchas veces, a veces sin que su familia supiera dónde estaba. Incluso describió episodios de tortura física. Hay un relato particularmente fuerte sobre cómo le lastimaron un dedo índice de la mano derecha. Lo obligaron a sentarse sobre una máquina de escribir que estaba puesta debajo de su mano. La ironía, como él mismo decía, es que tocaba la guitarra principalmente con la mano izquierda, y eso le permitió seguir tocando. Es importante contar estos hechos como los describen las fuentes, ¿no? Sin tomar partido, simplemente reflejando las dificultades que pasó en un momento histórico muy conflictivo. Al final, rompió con el Partido Comunista en 1952. Y después de esos años tan duros, llega un giro increíble. París y Edith Piaf. Sí, un momento casi de película. En 1950 lo invita a Francia el poeta Paul Éluard, y ahí conoce a Edith Piaf. Las crónicas de la época dicen que ella quedó fascinada cuando lo escuchó cantar. Al toque le consiguió un contrato con un sello discográfico muy importante, Le Chant du Monde, y en un gesto de generosidad artística increíble, lo presentó en el Teatro del Athénée. Le cedió la segunda parte de su propio show. Imagínate el impacto de eso. Debió ser un antes y un después total. ¿Cómo cambió su carrera a partir de ahí? Fue el empujón definitivo para que lo conocieran en todo el mundo. Al poco tiempo, ganó un premio muy prestigioso, el de la Academia Charles Cros por su primer disco francés, Minero Soy. Y eso que competía con artistas de todos lados. A partir de ahí, empezó a hacer giras larguísimas por toda Europa, Japón, Medio Oriente, África. Se convirtió en un embajador de la música y la cultura argentina, pero siempre desde su mirada tan personal. Es fascinante cómo llegó a tener esa proyección mundial, pero manteniendo esa conexión tan fuerte con sus raíces. ¿Cómo vivía él esa dualidad? Es uno de los puntos más interesantes que salen de los textos. Pasó mucho tiempo en Francia, tenía una casa allá, pero él decía que no sentía nostalgia como se la entiende normalmente. Dijo algo muy revelador: salgo a caminar por París lleno de pampa.
Llevaba su paisaje adentro, ¿viste? Su esencia la llevaba consigo, metida en su guitarra, en su canto. La distancia física no rompía ese cordón umbilical con su tierra. Y mientras triunfaba afuera, ¿cómo se lo empezó a ver de nuevo aquí en Argentina? En los años 60, con todo el auge del nuevo cancionero y la aparición de gente como Mercedes Sosa, su obra se redescubrió y se valoró muchísimo en su propio país. Ahí lo empezaron a llamar con respeto Donata. Recibió premios importantes como el Conex de Brillante y la Orden de Caballero de las Artes y las Letras en Francia. Aunque viajaba sin parar, siempre volvía a Argentina. Eso sí, durante la última dictadura militar, entre el 76 y el 83, sus visitas fueron más espaciadas, seguramente por prudencia. Pero siguió creando y tocando hasta el final. Falleció en Nimes, en Francia, en 1992, justo durante una gira. Entonces, si intentamos hacer una síntesis de lo que nos cuentan estas fuentes, ¿quién fue Atahualpa Yupanqui? ¿Cuál sería la esencia que sale de este análisis? Emerge la figura de un artista, total, cuya obra no se puede separar de su vida y de ese arraigo tan profundo que tenía. Un hombre que se formó en el cruce de culturas, la criolla, la indígena, la europea, y que fue moldeado por los paisajes argentinos, desde la llanura infinita hasta la montaña más vieja. Un músico filósofo que hizo del camino lento y de mirar con atención su verdadera universidad. Y que a pesar de todo lo difícil, de la persecución, logró llevar esa voz tan suya, tan particular, al mundo entero. Exacto, fue la voz del silencio, como él mismo decía, la voz del hombre común, del trabajo, de la tierra, un artista que alcanzó un reconocimiento mundial que nadie había logrado antes para el folclore argentino, pero sin venderse, ¿no? Sin abandonar su integridad, su lenguaje poético y esa conexión visceral con sus orígenes, incluso viviendo lejos. Su legado, me parece, va más allá de un género musical. Es una ética, una forma de pararse en el mundo, de escuchar y de mirar. Hay una reflexión de él que está en uno de los textos que leímos, que me parece un cierre perfecto y que quizá resume mucho de lo que hablamos. Yupanqui hablaba del cascabel con el que, según él, nace cada chico. Un sonido interior, una vibración pura, una esencia única que nos acompaña. Pero advertía que, con el tiempo, el hombre adulto lo llena de brumas y de miasmas y de olvidos. Y terminaba de forma muy fuerte. Cuán pobre del hombre que perdió su cascabel. Quizás esa sea la pregunta que nos deja este recorrido por la vida y la obra de Yupanqui a través de estas fuentes, ¿no? En medio del ruido y la velocidad de hoy, ¿seguimos conectados con ese cascabel nuestro, interior? ¿Mantenemos esa escucha atenta del mundo y de nosotros mismos que él defendió y vivió con tanta coherencia? Una inquietud que queda resonando, para seguir pensando. Donde el arte respira y que el arte se inspira. Si eres un Podcast.